Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, nuestro podcast número 14. Soy Eduardo Matos, psicólogo clínico y consejero matrimonial y familiar. Hoy me encuentro totalmente solito. Hoy no me acompaña mi amada esposa Lisbetina. Ella está haciendo otras cosas en el día de hoy. Por lo tanto, me toca a mí llevar hoy un tema corto, pero sumamente interesante. Y estoy seguro que muchísima gente tiene muchas preguntas sobre este tema. Hoy les voy a hablar sobre la masturbación. Por supuesto, muchísimos de nosotros sabemos qué es masturbarse, qué es la masturbación. Pero de todas maneras, tengo que explicar brevemente qué es. Consiste prácticamente en buscar placer uno mismo. Es tocar tus órganos sexuales con la intención de llegar a un orgasmo. Porque si no, ¿por qué lo harías? Buscar el orgasmo es lo que todos procuramos. Ahora bien, Dios nos condena porque la masturbación provoca placer. Es decir, ¿se te condena porque provocas placer con la masturbación? Vamos a ver. Eh, Pensar que el placer equivale a un pecado es algo que está muy arraigado en la cultura. Y no podemos pues asociar siempre, gente, el placer con el pecado, sino comer un asado, una sopa paraguaya, comer una hamburguesa, también sería un pecado, pues nos causa placer. A ver, ¿qué es lo que pasa? La historia nos cuenta que los ascetas fueron quienes propagaron esto de que el placer era un pecado. Ellos creían que con el sufrimiento y el castigo del cuerpo uno podía obtener la santidad. Entonces todo lo que era agradable al cuerpo era un pecado. A ver, si masturbarse nos produjera dolor, probablemente no se lo hubiera condenado, ¿verdad? Nuestro cuerpo está diseñado por Dios y está diseñado específicamente también para sentir placer. Las mujeres tienen un órgano que la ciencia médica no le descubrió ninguna otra función más que la de darle placer a su dueña, y es el clítoris. Entonces, el placer no tiene que ser motivo de condena. Ahora bien, sigamos con este tema. Eh, ¿Se nos condena a nosotros porque nos tocamos los genitales? Si tomamos en cuenta que el pecado solamente radica en tocarse los genitales, estamos pues entonces hablando de que esa parte de nuestro cuerpo es una parte sucia, muy perversa o muy fea. Actuar de esa manera, pensar de esa manera es totalmente absurda. Es como decir o no conocer que Dios creó nuestro cuerpo y por supuesto creó nuestros genitales. Nosotros no tendríamos que estar avergonzados de tocar lo que Dios no se avergonzó de crear. En- ¿Qué pasa con las fantasías sexuales y la masturbación? ¿Por qué tanto se condena en las iglesias, sobre todo, y muchos padres a sus hijos, ¿verdad? Se nos ha enseñado desde chico que eso es feo. Eh, ¿Por qué se nos condena tanto en la masturbación? Sucede que para llegar a tener un orgasmo, generalmente tenemos que acompañar, aparte del toque de los genitales, de pensamientos sexuales. Tenemos que pensar en algo sexual y voy a ir más allá. Tenemos que utilizar pornografía, tenemos que utilizar fotografías de mujeres desnudas o de hombres desnudos. El problema está en tocarse los genitales o en albergar los pensamientos impuros. Les dejo yo esa pregunta que probablemente ustedes pueden responder, ¿verdad? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Tocarse nomás los genitales o los pensamientos impuros? ¿Tu pensamiento al ser sexual es impuro? Esa es la pregunta correcta.
Si decimos que sí, entonces estamos negando toda la dimensión sexual, pues que los pensamientos sexuales forman parte de todo lo que hay dentro de la mente, ¿sí? No es, si el problema son los pensamientos impuros, entonces tenemos que reconocer que muchos que no se masturban igualmente están llenos de pensamientos impuros. Y otros que sí se masturban pueden que no tengan esos pensamientos impuros. Entonces, ¿dónde es lo que está el pecado? ¿Verdad? Si convenimos que es en los pensamientos impuros, condenemos pues entonces la impureza, ya sea que exista o no la masturbación. Que podemos pensar entonces que la impureza es el problema, ¿verdad? Hay muchos otros mitos de los que hoy no voy a hablar en esto porque no es importante. Vamos a ver los peligros que encierra la masturbación. ¿Cuándo puede ser, por ejemplo, preocupante la masturbación? Cuando te gusta más tener sexo contigo mismo, es decir, masturbarte con tus pensamientos y no tener relaciones interpersonales, es decir, no tenés pareja. Entonces, en ese caso, entonces vos podés, es decir, podemos nosotros concluir como psicólogos que podría haber una personalidad esquizoide o fóbica, porque hay un temor de tener contacto con otras personas. Entonces preferís refugiarte en un mundo de fantasía en vez de construir una realidad que sea más saludable. ¿Y puedo yo convertirme en un esclavo de la masturbación? A ver, ¿qué podemos decir acerca de esto? ¿Qué creemos los cristianos en cuanto a la masturbación para empezar? Como una segunda pregunta. No estimulamos la práctica de la masturbación, los cristianos, ¿verdad? Creemos que es posible desarrollar un autocontrol. No para evitar el placer ni por tocarse los genitales, sino para tener más dominio propio sobre nuestra pulsión sexual. ¿Sí? Está mucho más comprobado que cuando una persona, por una decisión propia, ejerce autocontrol, mejora su autoestima. Y ese autocontrol pues, nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, si vos tenés autocontrol, desarrollas también tu mayor capacidad de superación frente a los problemas que son habituales en la vida. Y por otra parte, sabemos también que la masturbación, como cualquier otra conducta sexual, puede generar una adicción. No en todas las personas, pero genera una adicción. Entre comillas, ¿cómo podemos curar la masturbación? Durante mucho tiempo, años, siglos, se ha afirmado que la masturbación era mortífera y siniestra. Se decía que la pérdida de 30 gramos de semen por la masturbación era tan debilitante como perder más de 1 litro de sangre. Y eso te podía provocar melancolía, ceguera, impotencia, crisis histérica, demencia, esterilidad, adelgazamiento, tuberculosis e inclusive calvicie. Qué increíble. Hay otros mitos que hasta hoy podemos escuchar entre los muchachos, que tener, por ejemplo, pecas en la cara, pelos en la palma de las manos, granitos, crecimiento de verrugas, achicamiento de los testículos. Qué tonterías, ¿verdad? Hoy se sabe que todo eso es mentira. Bueno, ¿y qué nos dice la palabra de Dios acerca de la masturbación? Hay algo que la Biblia nos puede decir, nos puede ayudar. Y no dice nada. Está totalmente ignorado. Hay gente que cita, pastores, ¿verdad? Que citan el pasaje de Génesis 38, del 8 al 10, que para mí es impropio. Dice el relato bíblico que Onán debía tener un hijo con la viuda de su hermano, que se consideraría como descendencia del fallecido. Esta es una ley del Levítico. Onán, sabiendo que la descendencia no sería suya, vertía en tierra, es decir, eyaculaba afuera. Y el pecado radicaba en su motivación, en su egoísmo, en afrentar la memoria de su hermano al negarle un hijo que continuara su familia. Pero este relato no hace ninguna referencia a la masturbación de manera directa ni indirecta, porque Onán mantenía relaciones sexuales con la viuda de su hermano,
pero terminaba afuera, como muchos hoy lo hacen también, ¿verdad? Para evitar el embarazo. Y si la Biblia no prohíbe expresamente la masturbación, la pregunta correcta sería, ¿es pecado masturbarse? ¿Me conviene? También sería otra pregunta. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Bueno, ya que fuimos llamados a libertad y todo nos es permitido o lícito, como dice la palabra, nuestra pregunta tiene que ser, ¿me conviene masturbarme? ¿Me hace bien este hábito? ¿Me edifica? ¿Es bueno para mí? Porque fuimos llamados pues a distinguir lo bueno de lo malo y también lo bueno de lo mejor. Como cristianos que somos comprometidos con la madurez espiritual, tendríamos que escoger siempre aquello que representa lo que es mejor. ¿Hay formas para dejar la masturbación? Claro. Yo tengo 10 consejos prácticos aquí. En primer lugar, tenemos que reconocer la debilidad o reconocer tu debilidad. En segundo lugar, luchar contra la tentación. Que vos tengas la tentación no quiere decir que tenés que consentir, ¿verdad? En tercer lugar, ganar esa batalla en tu mente. Porque cuando te vienen los pensamientos, ¿verdad? En cuarto lugar, desviar la atención tan pronto comience la tentación. En quinto lugar, desechar toda fuente de tentación. Eso quiere decir que tenés que tirar a la basura cualquier material erótico pornográfico que vos tengas en tu casa. En sexto lugar, vigilar tus pasos. Trata de no estar mucho tiempo solo porque la soledad pues es más fácil para que se da la tentación. El Espíritu Santo siempre te va a advertir de posibles tentaciones con su presencia. Escuchale. En séptimo lugar, tenés que evitar ser muy ocioso. Tenés que ocupar tu tiempo en actividades productivas. Decía nuestro pastor, el señor Emilio Abreu de Gasperi, que una manera de evitar la masturbación era hacer ejercicio físico, hacer deportes. Eso te va a ayudar a no andar tirando orgasmos por todos lados, así nos había dicho alguna vez. Orar, leer la Biblia, servir en la iglesia, hacer nuevos amigos cristianos y socializar con ellos también es muy, muy útil. En octavo lugar, elegir siempre lo excelente por sobre lo mejor. Recordando lo que dice 1 Corintios 10:23. Sacrifica ese placer momentáneo en la búsqueda de una mayor madurez espiritual. En noveno lugar, sincerarte con un amigo. Puede ser un pastor, puede ser un consejero, un psicólogo, un mentor espiritual y con el cual vos puedas estar hablando de él y orar juntos, que te ayude a fortalecer tu alma. Y en décimo lugar, decide por el no un día a la vez. Establecete una meta posible y que sea alcanzable, que sea realista, luchar cada día. Y los pequeños progresos diarios te van a llevar a grandes resultados. Cada día que pases sin masturbarte va a ser una victoria para vos, para tu mente, y te vas a mantener bastante más sano en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por estar hoy ahí escuchando. Te esperamos próximamente en un nuevo podcast. Ya espero con la presencia de mi amada esposa. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.